En el pasar del tiempo tuve un sueño donde vi una voz, vi a alguien que me dijo en ese sueño que venía un proceso que yo lo tenía que pasar completo. Y yo le digo, sí, yo estoy solo. Perdón que siempre me da ganas de llorar en este punto. Yo le digo, sí, estoy solo. Y ella me dice, mira, te tengo que decir, y te lo tengo que decir directo, tienes un diagnóstico de cáncer. Estaba en etapa 4, tenía metástasis en axila, pulmones, mediastino, tráquea, paratráquea. Estaba literalmente regado por mi cuerpo, vómitos incesantes, efectos secundarios como diarrea o estreñimiento. Mi cuerpo y mi mente se comienzan a afectar a tal punto donde mis emociones se destruyeron. Voy al psicólogo y la psicóloga me dice, Cristian, tienes que ir al psiquiatra. El gastro me dice, Cristian, tú tienes cirrosis hepática. Y yo le digo al gastro, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Yo no sabía que era la cirrosis hepática. La muerte pasó muchas ocasiones por mi vida. Pasó por mi vida el verme en una caja, el verme en una funeraria. Yo me sentaba en muchas ocasiones y le decía a mi esposa como que esto es lo que quiero que hagan en mi velorio, esto es lo que quiero que canten, esto es lo que quiero que se mueva. Y yo le digo, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y escucho una voz tan audible que me dijo, ¿y si no te sano? Mi nombre es Cristian Muñoz. Desde niño yo fui criado por mi abuelito en el Evangelio, ¿verdad? Conocí a Cristo a muy temprana edad. Luego pasó, ¿verdad?, lo que es mi juventud. Como diría yo, casi todos nosotros en algún momento nos apartamos y nos alejamos del camino. Eso de como a la edad de los 15, 16 años, pues me aparté de los caminos del Señor. Pero nosotros siempre, los que se nos sembró la semilla, ¿verdad?, siempre tenemos que volver. Y a eso para el año del huracán María, el año 2017, pues me reconcilié con el Señor, ¿verdad? En mi niñez, fue una niñez, puedo decir, bastante normal, igual que mi juventud. Estudié en la escuela, con mis padres, tenía mi abuelo, a mí me crió mi abuelo. Y fue la persona, ¿verdad?, que yo puedo decir que me introdujo y me impulsó y me enseñó lo que son los caminos del Señor. En el año 2017 yo llego a los pies de Cristo de nuevo, ¿verdad? Me reconcilio con el Señor y contraigo, ¿verdad? Conozco a la que es mi actual esposa, Tamar, de donde quiera que esté, le envío un beso. Y para el año 2019 es que comienza lo que yo digo, mi odisea, ¿verdad? Comienza mi tiempo difícil, porque en el año 2019 yo estoy trabajando, para aquel entonces era profesor universitario, y yo estoy trabajando, ¿verdad?, en mi lugar de empleo en la universidad, impartiendo clases, y recuerdo que esa noche yo siento un dolor en mi área axilar izquierda, y yo comienzo a presentar unos síntomas. Los síntomas eran sudoración nocturna, un cansancio extremo, y adicional a eso, ¿verdad?, mi cuerpo se iba sintiendo diferente a lo que normalmente era. Soy una persona completamente funcional, he trabajado toda mi vida, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche, así que se pueden imaginar que el cansancio extremo yo lo asociaba a eso. En el pasar del tiempo tuve un sueño donde vi una voz, vi a alguien que me dijo en ese sueño que venía un proceso que yo lo tenía que pasar completo. A toda esta yo no sé de qué proceso, ni qué es lo que estaba pasando, ni qué es lo que iba a pasar. Simplemente sabía que venía un proceso, ¿verdad? Y como el que es criado en el Evangelio conoce la voz del Padre, y pues yo sabía que era Dios hablándome de una forma un poco particular y audible. Mi esposa es testigo de eso, donde le dije a ella, viene un proceso para nosotros y Dios nos manda a orar más, porque va a ser un proceso difícil. Ahí pasa el tiempo y en el lado izquierdo, en mi axila izquierda, yo veo una masa. Voy al hospital, hago todas las gestiones que tengo que hacer, ¿verdad?, en sala de emergencia, y no encuentran nada. Cabe destacar que todos los doctores, ¿verdad?, que me estaban mirando, todos los doctores que me estaban viendo, se asombraban. Ellos abrían los ojos y como que con asombro, y decían, wow, eso se ve feo, necesitas como quiero una evaluación un poco más exhaustiva. Pasó el tiempo, pasaron 2, 3 días y yo todavía tenía la masa, la ciencia no había podido hacer nada, hasta que llego a donde la que en aquel entonces era mi doctora de cabecera, me envía a hacer unos estudios. Y cuando me envió a hacer unos estudios era una sonomamografía. La sonomamografía arrojó que había una probabilidad de un proceso maligno en mi área izquierda. Eso la lleva a ella a
a hacerme otro estudio, un MRI, lo que conocemos como un MRI. El MRI, pues cuando ella me hace ese estudio, tardó como una semana más en llegar los resultados. Y recuerdo cuando me llaman del laboratorio para buscar los resultados, yo los agarro, yo estaba en mi vehículo, estaba en mi auto, de camino precisamente a donde la doctora, y pude leer la palabra metástasis. Hasta ese punto yo no sabía qué era lo que estaba enfrentando mi cuerpo. Mi mente no lo quiso aceptar, porque ya cuando uno dice la palabra metástasis, ya tú sabes lo que significa. Sin embargo, mi cuerpo no lo quiso aceptar, mi mente no quiso aceptar esa palabra. Yo me nublé y yo pude ver mi infancia, mi juventud y mi adultez hasta el momento, desde que yo estudiaba en la escuela elemental, la superior, desde que la universidad. Yo vi todo, yo vi el mundo completamente pasarme por mis ojos, por mi mente, en aproximadamente 15 minutos, que fue que me tomó el viaje del laboratorio hasta allí. Y cuando llego a donde la doctora me recibe y me dice, ¿leíste los resultados? Sabes que a este punto yo como no quería internalizar, pues yo le dije que no. Yo le dije, yo lo abrí, pero son en inglés y hay una terminología que yo no entiendo. Y yo, pues, ella se sorprende y me dice, toma asiento. Yo le digo, doctora, no puedo tomar asiento, cuéntame. Ella me dice, toma asiento. Yo le digo, no, doctora, cuéntame. Y seguimos así en esta disyuntiva por un buen tiempo. Y ella me dice, ¿tú estás solo? Y yo le digo, sí, yo estoy solo. Perdón que siempre me hagan de llorar en este punto. Yo le digo, sí, estoy solo. Y ella me dice, mira, te tengo que decir, y te lo tengo que decir directo, tienes un diagnóstico de cáncer. Tienes metástasis en el pulmón. Yo recibo este choque de trenes literalmente en mi cabeza y yo no reacciono. Yo le digo, pues perfecto. Ella me dice, sal a la sala. Salgo a la salita, a esperar que ella me dijera los próximos pasos. Cuando salgo a la salita, ahí donde caigo en sí. Recuerdo como hoy que mi mente se nubló a tal forma que yo lloré. Puedo decir que por el cáncer fue la única vez que yo lloré. Fue la única vez que yo me sentí solo. Te puedo decir honestamente, me sentí solo. Estaba solo físicamente, pero por un momento uno piensa que hasta Dios lo abandonó. Me sentí como confundido, me sentí un poco turbado. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es esto? Cristian, a ti no te acaban de diagnosticar una migraña, a ti no te acaban de diagnosticar una condición ligera o pasajera, a ti te acaban de diagnosticar cáncer con metástasis. Para aquel entonces era cáncer, el diagnóstico era cáncer en el pulmón. Entonces la doctora me dice, bueno, pero nada, te vamos a hacer más estudios, tienes que ir a una oncóloga, tu plan médico va a cambiar a ser uno catastrófico. O sea, ya mi mente está siendo bombardeada por un diagnóstico, por la palabra catástrofe, planes médicos, doctores, y ahí es donde comienza mi odisea contra el cáncer. Llego a la oncóloga a los días y cuando llego a la oncóloga recuerdo, ¿verdad? Una de las cosas más impactantes que yo pude ver, recuerdo esta señora que se me acerca y me pregunta a mí, ¿quién de ustedes es el que tiene cáncer? Estaba pues toda mi familia y mi mamá me señala y ella me dice, pues mira, a mí me han diagnosticado más de 7 veces cáncer. Y ahora mismo me acaban de diagnosticar 2 más, pero yo no me voy de este mundo hasta que Dios quiera. Esas palabras, aunque tal vez leves, pequeñas y de una anciana, calaron muy profundo en mi corazón. Ahí yo dije, Dios mío, yo no puedo tener una fe menos de la que esta señora tiene. Yo no puedo tener una fe menos impactante de la que esta señora me acaba de demostrar a mí. Nada, voy a la oncóloga, paso, la oncóloga empieza a hacerme los estudios, ahí me hacen una biopsia. La biopsia en la axila arrojó, ¿verdad? Luego de todo el proceso, arrojó que yo tenía el cáncer que se llama linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular. Estaba en etapa 4, tenía metástasis en axila, pulmones, mediastino, tráquea, paratráquea. Estaba literalmente regado por mi cuerpo. Uno de los síntomas que no mencioné al principio era que yo tenía un catarro. Yo tuve 6-7 meses con catarro. Se piensa que yo tuve cáncer desde un año antes de descubrirlo. Que yo cargaba, ¿verdad?, lo que era este cáncer. Entonces, pues, ya tenemos el nombre, ya conozco contra quién voy a pelear, ya sé cómo voy a pelear, y aquí entonces que de verdad comienza la batalla. Recuerdo también que la doctora me envía a hacer una biopsia de médula ósea, que para el que no sabe, la médula ósea se saca de un hueso que tenemos por la cadera. Introducen una varilla como del ancho de un bolígrafo.
y bastante larga. Y le introducen al hueso, traspasan el hueso y extraen la muestra. En ese punto, cuando la doctora está haciendo eso, ¿verdad? Antes de la doctora comenzar, yo le digo, doctora, enséñeme la varilla y con la que usted hace la biopsia. Ella me dijo, muchacho, a la última persona que se la enseñé se desmayó. Y anyway, ella comenzó, eso es un procedimiento ambulatorio y que no se utiliza anestesia. ¿Ok? La doctora introduce aquella varilla por la médula, por la cadera, perdón, para extraer médula. Y recuerdo que yo comienzo a reírme. Esto es parte de las partes más impactantes, ¿verdad? De mi testimonio. Yo comienzo a reírme y la doctora me dice, cállate, Cristian. Y yo le digo, no me puedo callar, doctora. Cállate, Cristian. La enfermera estaba allí, cállate. Y yo no podía callarme. Cristian, nos van a botar. Y yo dije, no puedo. La doctora termina. Cuando la doctora termina, que yo recuerdo que me levanto de la camilla, me pongo mi ropa, la doctora se quedó como anonadada, como asombrada. Y yo vengo y le digo, doctora, ¿qué le pasa? Y la doctora me dice, Cristian, es que cuando yo comencé en esto de oncología, hace más de 20 y tantos años, yo le dije a Dios que enviara a sus ángeles o que Él mismo bajara cuando yo tuviera que hacerle procesos dolorosos a los pacientes. Y en los 20 y pico de años que llevo como oncóloga, tú eres la primera persona que yo doy fe de que Dios bajó y le hizo cosquillas. O sea, yo estoy viendo cómo la mano de Dios, a pesar de todo, a pesar de mi sufrimiento, a pesar de lo mal que yo me podía sentir de salud emocionalmente, físicamente, yo estoy viendo cómo Dios estaba conmigo en medio del proceso. Ciertamente todo esto me enseñaba y me recordaba aquella vez que tuve el sueño que yo dije, oye, que Dios me dijo, perdón, a través del sueño, de la visión que tuve, que venía un proceso fuerte y que lo tenía que pasar completo. Entonces esto aumentaba mi fe. Esto me ayudaba a mí a impulsar mi fe. Yo decía, Señor, tú estás. En medio de todo este proceso, ¿verdad? Yo aprendí una cosa y era que mi fe no era que Dios me sanara. Aunque sí se lo pedía a Dios muchísimas veces. Mi fe era que Dios estuviera. Porque para qué yo quería ser sano si la realidad Dios no iba a estar. Pasan todo este proceso de la médula, comienzo mi tratamiento. Mi tratamiento consistía de quimioterapia. Yo tomaba 4 quimioterapias cada 14 días. Dentro de las quimioterapias que yo tomaba, para los que conocen del tema, yo tomaba las quimioterapias rojas. Le llaman la colorá y para el que no lo sabe, ¿verdad? También le dicen la demonia. Porque literalmente es una quimioterapia que te destruye. Te destruye. Yo perdí mi cabello, bueno, yo perdí mis cejas, mi barba, yo perdí todo el vello de mi cuerpo. A mí se me cayó con esas quimioterapias. Cada 14 días yo tomaba 4 quimioterapias. Eran inyectadas aquí en mi pecho. Yo tenía un Medport, que es un dispositivo que ponen una aguja ahí. Y yo estaba aproximadamente 6 a 8, estuve hasta 10 horas. Yo llegué a abrir el centro de quimioterapia y lo llegué a cerrar. Esas quimioterapias traen consigo distintos efectos emocionales, físicos, dentro de ellos, ¿verdad? Y lo voy a hablar crudamente, dentro de ellos vómitos incesantes, efectos secundarios como diarrea o estreñimiento. Yo sé y recuerdo, ¿verdad? Y me imagino todavía yo en aquel momento y me duele, la realidad me toca de cómo en algún momento de las quimioterapias, mi mamá es mi testigo, mi mamá siempre estuvo en todas las quimios, de cómo en las quimioterapias yo salía de mi camilla y me iba al baño a abrazar un baño público, literalmente con mi cabeza adentro a vomitar. Eso es una realidad de las que yo viví. Yo vi personas allí a mi lado que hoy tomaban quimio, al otro día morían. Vi personas a mi lado que tomaban quimioterapia y al otro día decían, yo no me voy a tratar más. Porque para el que lo ha tomado sabe, pero para el que no lo ha tomado no lo pueden imaginar. Literalmente a mí me hablan de quimioterapia y yo no sabía lo que era. Pero mi cuerpo y mi mente se comienzan a afectar a tal punto donde mis emociones se destruyeron. No porque yo dudaba que Dios estaba, sino porque soy humano, ¿verdad? Así que si tú estás pasando por un problema o un proceso difícil, no te preocupes. Que lo importante es entregarle tu vida a Dios, tus pensamientos a Dios, que Dios va a hacer. La voluntad de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que es buena, que es agradable y que es perfecta. La voluntad de Dios no es que suframos, pero es que sí, que confiemos en Él, aún en medio del sufrimiento. Entonces ya mis emociones se están viendo afectadas. Yo veía un sinnúmero de doctores, yo veía una batería de doctores enormes, cardiólogos, neumólogos, oncólogos, generalistas, de todo yo veía. Y recuerdo que mi doctora me dice, Cristian, tienes que ir al psicólogo. Esto es un punto también bien impactante. Yo digo, pues tengo que ir al psicólogo, voy al psicólogo y la psicóloga me dice, Cristian, tienes que ir al psiquiatra. A todo esto yo digo, wow,
tengo que ir al psiquiatra. Para los que, ¿verdad? Mucha gente demoniza lo que es la salud mental o emocional. Sin embargo, yo creo que también es parte del proceso que nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, darle cabida a Dios, pero a veces Dios usa la ciencia, a los doctores, ¿verdad? Que Él capacita para que nos puedan llevar a tener una salud mental, emocional óptima. Y recuerdo como hoy haber llegado al psiquiatra, llegué el peor día de mi vida al psiquiatra. Te puedo decir que es el peor día de mi vida. Fue el peor día. Yo me desperté y según me desperté, fui al psiquiatra. Yo no recuerdo haber llegado con mi pijama, haber llegado con mi mente destruida. Yo ni me bañé. Literalmente me levanté y fui al psiquiatra. Cuando entro por la oficina, al principio te hablé de la señora, de la ancianita, que yo dije, Señor, mi fe no puede ser menos que la de esta anciana, ¿te acuerdas? Pues recuerdo que yo llego y el psiquiatra se sienta, toma mis papeles, el psiquiatra no me ve, yo no le digo Dios te bendiga, yo no me presento, yo entro como una persona en depresión, que no quería ni hablar, no quería ni vivir. Recuerdo que yo le había dicho en una ocasión, yo le había dicho a mi esposa, si esto es así, ya se acabó, ya yo no quiero continuar más con este proceso. Y entro al psiquiatra y el psiquiatra viene y me dice, empieza a sollozar, él empieza a sollozar. Y yo le digo, yo soy un poco, ¿verdad? Cómico. Y yo le digo, doctor, no me digas que yo le tengo que dar terapia a usted. Y él me dice, no, tranquilo. Y él se voltea y me dice, es que tú entraste aquí a mi oficina, te estoy hablando de un psiquiatra que representa la ciencia, que no es que no creía en Dios, pero Dios no estaba en su corazón en aquel entonces. Y el psiquiatra me dice, es que tú entraste por aquí y detrás de ti entró alguien más grande que tú. Y yo puedo sentir que la presencia de Dios te está acompañando. Y yo me quedo como que, wow. Y él sigue hablando y sigue abundando y dice, lo que pasa es que yo miro tu diagnóstico y te miro a ti. Y esto es increíble, Cristian. ¿Cómo es posible que yo esté mirando esto y yo te esté mirando a ti y tú estés tan bien como tú estás? O sea, me lo está diciendo un psiquiatra que yo llegué porque no estaba bien. Él me dice, Cristian, de verdad que es que Dios está contigo y Dios te mandó aquí. Y yo le digo, ¿por qué usted dice eso? Él me dice, porque yo fui diagnosticado con un tumor cerebral. No era cáncer, pero fui diagnosticado con un tumor cerebral. Y en aquel entonces yo tuve unos dolores de cabeza, pero puedo determinar que Dios o la ciencia me sanaron, me dijo él. Y llevo unos meses sintiéndome igual que en aquel entonces. Y yo digo, wow, señores, de verdad que tú obras por senderos misteriosos. Pero el psiquiatra me dijo algo que yo se lo dije a la anciana. El psiquiatra me dijo, Dios te envió aquí, porque mi fe no puede ser menos que la tuya. Y aquí es donde yo aprendí que la fe mía no es mía. La fe mía es para impactarte a ti. La fe mía es para impactarlo a todos ustedes. La fe mía es para impactar el mundo, porque a veces tú tal vez no puedas tener fe, pero cuando escuchas lo que Dios hace conmigo, tu fe aumenta. Esto me acuerda de la historia del paralítico con los amigos que entraron por la azotea, que lo llevaron frente a Jesús. Así que si hoy tú te sientes sin fe, pues yo soy tu amigo, este canal y todos los que estamos aquí somos tus amigos que te presentamos al maestro para que puedas recibir, ¿verdad? Tal vez lo que estás buscando. Entonces, volviendo a la historia, ¿verdad? A mi testimonio, el psiquiatra pues me dice, Cristian, dentro de todo tú estás bien, estos son sintomatologías normales para una persona con este tipo de diagnóstico. Pero yo salí de allí y me seguí sintiendo mal. Y recuerdo que me levanté y pasó el día y yo le dije a mi esposa un domingo, le dije, ya yo no puedo más. Si a mí Dios no me habla personalmente, porque mira que muchos nosotros queremos que Dios nos hable. A veces yo no entiendo ni para qué. Ya Dios me había hablado con un sueño, ya Dios me había hablado a través de la ciencia, ya Dios me había hablado a través de los doctores. Pero usted sabe cómo somos nosotros. Yo le digo eso a mi esposa, digo, si Dios no me habla, yo no me voy a tratar más, yo me quito del tratamiento, ya yo no voy a hacer más nada. Y ese domingo lo recuerdo como hoy, que yo me levanté, fui a la iglesia y cuando llegué a la iglesia Dios me habla y me dice exactamente lo que yo le había dicho en mi casa. Exactamente lo que yo le había dicho en mi casa. O sea que Dios estaba tan pendiente a mí en aquel entonces, en aquel momento, bueno y hoy, que Él podía escuchar hasta las quejas de mi corazón. Y algo que yo aprendí, ¿verdad? Y lo comparto con ustedes, una frase que me distingue mucho, es que si mi sufrimiento acerca a otros a Dios, yo no habré sufrido en vano. Así que mi sufrimiento me hizo bien. Yo le doy tantas gracias a Dios por este proceso que yo pasé, porque sé que
esto ha sido para que el nombre de Él sea glorificado y para que muchos vean y escuchen que Dios todavía sana en este siglo, porque es bien importante escuchar las historias bíblicas, claro que sí, pero mucha gente se le olvida que ese Dios de David, de Moisés, de Daniel, de los apóstoles, es el mismo Dios de hoy. O sea, Dios todavía hoy sigue sanando, Dios todavía hoy sigue libertando. Y termino el proceso de las quimioterapias, fueron 48 quimioterapias, 20 radioterapias. La radioterapia, para que me entiendan, es radiación que recibe tu cuerpo. Son por un minuto, 2 minutos, no recuerdo ya. Pero eso provocó quemaduras en mi cuello, en primero, segundo y tercer grado. Yo llegué a tal punto que yo no podía tan siquiera tragar comida. Yo pasaba todo mi día con una batida de estos suplementos que venden por ahí, que no voy a mencionar el nombre, pero yo pasaba todo el día, todo el día con solamente una de esas batidas. Porque era tan doloroso, ¿verdad? El proceso de tragado que solamente Dios sabe. Entonces ahí culminé mi proceso de lo que eran las quimioterapias y lo que eran las radioterapias. Y cuando todo esto está pasando, ¿verdad? Le estaba contando que ya me sentía bien cansado, me sentía angustiado. Y recuerdo este momento donde yo le dije a Dios que Dios me habla y Dios me comenta todo lo que yo había pensado y todo lo que yo había dicho en mi casa. Y yo digo, señores, ¿verdad? En otro momento de mi vida digo, Señor, ya lo económico se está viendo afectado porque yo no trabajé por todo ese tiempo. Y recuerdo como hoy yo empecé a vivir de ofrendas, yo empecé a vivir de ayuda de la gente, yo empecé a vivir de un GoFund que se hizo a mi nombre, yo empecé a vivir de la caridad, por decirlo de una forma. Y recuerdo esta vez que no me quedaba ni $1 en mi cartera, para que usted vea que Dios está pendiente a todo, no me quedaba ni $1 en mi cartera, y me escribe una persona por Facebook y me dice, Cristian, yo he visto cómo Dios te ha usado en medio de tu proceso, yo estoy pasando por un proceso bien fuerte, yo te voy a enviar a ti, ¿verdad?, una ofrenda. Y yo digo, pues bueno, ya me levanto, viene de mi esposa contento, le digo, mira, me van a enviar una ofrenda, qué bueno, $100, $200 son buenos, le digo yo a mi esposa, limitando a Dios, limitándolo. Cuando de momento la persona me dice, ya te lo envié me lo envió por PayPal. Y me dice, ya te lo envié, verifica, eran $2,000 que la persona me había enviado. O sea que Dios estaba tan pendiente a los detalles. Y mire si Dios estaba tan pendiente a los detalles, que en una ocasión me paro frente a una vitrina y veo algo que yo quería y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Yo no quiero gastar mi dinero en eso porque yo dependo en este momento de las personas y no se vería bonito yo depender de las personas y comprarme un lujo. Recuerdo que me doy la vuelta y cuando me doy la vuelta suena mi teléfono, suena mi ATH móvil y cuando yo miro era exactamente la cantidad del costo de lo que yo quería. O sea, Dios estaba moviéndose aún en medio de todo mi proceso y Dios se hacía presente de todas las formas habidas y por haber. Entonces toco la campana y luego que toco la campana uno pensará que ya todo esto terminó, que ya todo esto acabó. Sin embargo, todavía faltaba mucho, todavía Dios tenía otros planes, todavía Dios seguía probando mi fe. Y luego de pasar todo este proceso, un día estoy en mi casa, me voy a hacer unos laboratorios porque nosotros los pacientes de cáncer literalmente vamos al doctor o a estos tipos de, ¿verdad?, de intervenciones médicas, laboratorios y todo, literalmente semanal, vamos 5 o 6 veces a la semana. Y ahí estaba yo, me hago unos estudios. Cuando me hago los estudios me llaman del laboratorio y me dicen, Cristian, tienes que venir corriendo porque tienes tu tiroides descontrolada. Y yo paso al laboratorio, recojo los resultados, me voy a mi doctor y mi doctora me dice, Cristian, ¿cómo tú llegaste? Yo le digo, pues llegué caminando, llegué bien. Me dice, ¿te duele algo? Y yo digo, no me duele nada. Tenía mi tiroides casi en 200. Y la doctora me dice, yo los he visto 150, 160, están en un estado cianótico, pero tú estás bien, esto es algo increíble. O sea, Dios se sigue haciendo presente en medio de todo mi proceso. Y luego pasa el tiempo y llego a la doctora me dice, Cristian, tienes que ir al cardiólogo a verificar, porque yo le dije que llevaba como 2 semanas con dolor de pecho. Y el cardiólogo me hace unos estudios y el cardiólogo me dice, wow, es increíble que hayas llegado aquí caminando. Yo le digo, ¿por qué? Porque es increíble que haya llegado caminando. Y él me dice, porque tú infartaste, tu corazón infartó. Y a tu edad no se sobreviven los infartos. Y yo digo, wow, Señor, esto es como que tú me sigues demostrando que tú estás conmigo. Pasa el tiempo y vuelvo y me hago unos estudios y me salieron unas enzimas hepáticas muy elevadas. Todo esto a costa del tratamiento que yo recibí, ¿verdad? Sin olvidar que yo recibí un tratamiento tan fuerte que te puedo decir que
o sea, todavía el sol de hoy yo sigo experimentando lo que son los daños de la quimioterapia, pero también sigo experimentando lo que es la bondad y la misericordia de Dios que va por encima de los daños que yo pude haber recibido. Entonces, cuando yo voy a evaluarme con mi gastro, el gastro me dice, Cristian, tú tienes cirrosis hepática. Y yo le digo al gastro, pero ¿cómo es posible? ¿Qué es esto? Yo no sabía que era la cirrosis hepática. Y algo que yo aprendí en medio de todo este proceso es a no pedirle confirmaciones a Dios. Ya yo paso a pedirle confirmación al hombre, a pedirle confirmación a la ciencia. Y yo busqué una segunda opinión, otro gastro. El segundo gastro me dice, Cristian, efectivamente, tienes cirrosis hepática no alcohólica. Y yo digo, pero señor, ¿qué es esto? Y él viene y me dice, yo vengo y le digo, perdón, voy para una tercera opinión, consigo un hepatólogo que es un gastro, especialista en el hígado. Y yo le digo al hepatólogo, bueno, doctor, vengo aquí por esto y por esto. Y él me dice, ok, perfecto, déjame ver los resultados. Él los lee y me dice, efectivamente, ya tú estás casi para un trasplante de hígado. O sea, el mundo aquí vuelve y se me cae, vuelve y se me jamaquea, vuelve y tiembla mi mundo. Y yo digo como que, Señor, otra vez, o sea, como que vas a seguir, quítame el guante ya, déjame quieto por un rato. Pero yo dije, no, doctor, quiero que usted me haga los estudios. Él me hace los estudios, los resultados arrojan efectivamente cirrosis hepática no alcohólica, ya debía entrar en una lista de trasplantes. Yo recuerdo como hoy, yo sentí como una presencia tan bonita de Dios en aquel momento y una paz. Y yo le dije, doctor, hágame de nuevo el estudio. Y él me dice, Cristian, ¿para qué? Si ya yo dije, doctor, por favor, hágame de nuevo el estudio. El doctor le hace el estudio y me dice, wow, Cristian, te tengo que decir algo, te tengo que confesar algo. La cirrosis no es reversible. Los efectos de la cirrosis no son reversibles. Pero hace unos días tú estabas con cirrosis y hoy ya tú no tienes cirrosis. Tienes el hígado como el de un bebé. Y tienes, no tienes casi ni grasa en el hígado, ¿verdad? Porque yo diría que todos nosotros los puertorriqueños padecemos de hígado graso, porque literalmente yo creo que todos lo tenemos, pero literal, ni un poco de grasa yo tenía en mi hígado. Así que yo sigo viendo la mano de Dios, y yo te puedo decir que en medio de todo este proceso, yo creía que yo conocía a Jesús. Job en una ocasión dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creía que yo había conocido a Dios en mi juventud, pero yo no. Yo conocí a Dios en medio de todo este proceso porque tuve hambre y me dio de comer, porque me sentí solo y desamparado y Él vino a mi encuentro, porque me dolió, porque claro, todos los procesos duelen, pero cuando Dios está en el proceso es un poco más llevadero, es un poco más fácil, porque mis cargas no las cargo yo solo. Yo cargo mi cruz, pero tengo a alguien que la carga conmigo. Así que ahí fue donde yo encontré a Jesús. Encontré a Jesús en el punto fulminante, porque no es culminante, en el punto fulminante donde yo pensaba que ya yo iba a morir. Ahí yo encontré a Jesús, porque sí, la muerte pasó muchas ocasiones por mi vida. Pasó por mi vida el verme en una caja, el verme en una funeraria. Yo me sentaba en muchas ocasiones y le decía a mi esposa como que esto es lo que quiero que hagan en mi velorio, esto es lo que quiero que canten, esto es lo que quiero que se mueva. O sea, claro, pero conocí a Jesús. O sea, en medio de todo esto, conocer a Jesús fue literalmente la llave para yo poder caminar y yo poder andar en total y completa libertad. Por lo menos en mi caso, yo no puedo determinar por qué razón el cáncer llegó a mi vida. No sé, no hay este tipo de cáncer, ¿verdad? Como diría yo, la mayoría, no hay a ciencia cierta algo específico. No soy fumador, no soy tomador, no le he dado mala vida a mi cuerpo, ¿verdad? Y también hablando del aspecto de por qué Dios me sanó, y tal vez hay muchas personas que no, pues yo puedo decir que la voluntad de Dios es perfecta. Al principio, aunque ya Dios me había hablado del proceso que yo iba a pasar y yo sabía y tenía la convicción, yo no te puedo mentir que en medio de todo esto, claro que llegó la duda, claro que llegó la crisis a mi mente, a mi pensamiento, pero pude entender una cosa. Y lo digo hoy, pero también lo dije en un momento, recuerdo, sentado en la sala de mi casa, donde yo estoy arrodillado diciéndole a Dios que me sane. Y yo le digo, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname. Y escucho una voz tan audible que me dijo, ¿y si no te sano? Y yo digo, wow.
¿qué contestación tú le das al que te da la vida y al que te puede sanar si te dice y si no te sano? Yo recuerdo que envuelto en llantos en la sala de mi casa, yo le dije, bueno, Señor, si me sana, amén. Pero si no me sana, yo voy a seguir predicando hoy que tú sanas. Porque los milagros que tú haces no dependen de quién soy yo. Aquí aprendí algo importante. No es que Dios me sane, no era que Dios hiciera magia, un chasquido de dedos y se fuera el cáncer. Aquí aprendí que era que Dios estuviera. Moisés en una ocasión fue a salir y Dios mismo lo envía. ¿Y qué dijo Moisés a Dios? Bueno, yo voy, pero tú no me has dicho que va conmigo. Si tu presencia conmigo no va, yo no quiero ir. O sea, aprendí que la realidad de esto es mejor la presencia de Dios. Sadrac, Mesach y Abednego fueron tirados al horno. Sadrac, Mesach y Abednego fueron tirados por Nabucodonosor. Nabucodonosor los lanza al fuego, sube el fuego 7 veces más. Y Sadrac, Mesach y Abednego no veían al cuarto personaje. ¿Sabes quién vio al cuarto personaje? Nabucodonosor de afuera dijo, adiós, tú no tiraste 3 y veo 4. Porque ¿sabes qué aprendí también? Que lo importante de todo este proceso no es que yo tan siquiera vea que Dios está. Lo importante de este proceso es que lo que me atormente, que lo que me lanzó al horno, que lo que me tiene destruido, pueda ver y entender que hay un cuarto hombre detrás de mí, aunque yo a veces no lo vea, aunque yo a veces no lo sienta, aunque yo a veces no lo pueda experimentar. Así que más importante de que Dios me sanara. Y hoy día tú puedes decir, no, pero es fácil ahora decirlo, claro, porque Dios te sanó. No, pero yo se lo dije a Dios en aquel momento donde, aunque ya Él me había dado una palabra, llegaba la turbación a mi vida y yo decía como que, Señor, si me sanas, pero y si no me sanas, tienes razón, tú no me tienes que sanar. Yo no soy más lindo, yo no soy más ungido, yo solamente soy un hijo tuyo. Si no me sanas, yo quiero seguir predicando que tú sanas en este siglo. Así que, ¿verdad? En ese aspecto fue lo que yo aprendí que era importante. Más que la sanidad, era que Dios estuviera presente en mi vida. Cuando hablo de la confirmación, ¿verdad? Que le pedimos confirmación al hombre y a Dios, perdón, y no al hombre. Es que nosotros, los hijos de Dios, ¿cuántas veces Dios no nos ha dado una palabra a usted o a mí o al que esté escuchándonos? Nos ha dado una palabra como de que vas a alcanzar o llegarás o que vas a ser sano, en mi caso. Que el proceso venía, pero que yo lo iba a pasar. Porque en ningún momento fue que yo no lo iba a pasar. En medio de los procesos, nosotros tendemos a pedirle confirmación a Dios. Señor, ¿será verdad lo que tú dijiste? Señor, ¿de verdad que tú crees que yo lo voy a lograr? Cuando, por ejemplo, Dios, no sé si a ti Dios te dijo en algún momento, puedo hablar como contigo, ¿verdad? Sí. No sé si a ti Dios te dijo en algún momento que ibas a tener un canal, que ibas a ser comunicador. Pero en el proceso, me imagino que si Dios te lo dijo, lo dudaste. En algún momento tal vez dijiste, Señor, esto no creo que eso sea verdad, porque yo no soy, ¿verdad? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces uno sigue pidiendo confirmación y Dios vuelve y te lo dice y sigues pidiendo confirmación. Pues yo aprendí a invertir eso. Si ya Dios a mí me dijo algo, ¿por qué yo tengo que volver a preguntarle a Dios si ya? Porque para mí eso es hasta una falta de respeto. Porque yo tengo que seguir preguntándole a Dios, Dios, ¿será verdad que yo voy a establecer un canal de testimonio? ¿Será verdad que yo voy a ser sano? ¿Será verdad que yo voy a predicar tu palabra? ¿Será verdad que yo voy a llevar el testimonio? Porque a mí Dios me había hablado de que yo iba a llevar mi testimonio. ¿Pero qué testimonio si yo no había pasado, por decirlo de cierta forma, nada? Entonces, aquí es donde yo aprendo a que, Dios me sanó de cáncer, Él me dijo que me iba a sanar. Viene el infarto, Dios me sanó. Viene la cirrosis y yo digo, espérate, aquí es donde yo aprendí esto. Aquí es donde yo digo, espérate, Señor, ya yo no te voy a pedir confirmación a ti. Ya yo sé que si tú me sanaste de cáncer, tú me vas a sanar de lo que venga. Eso pasó hace 2 o 3 años atrás, 1 año o 2. O sea, ¿cómo tú me vienes ahora a darle una cirrosis para que yo me muera? No. Yo le voy a pedir confirmación al hombre y lo digo y así fue. Yo pedí 3 confirmaciones a 3 distintos especialistas. Entonces aprendí que la confirmación debe ser al hombre y no a Dios. Nosotros cuando nos levantamos por la mañana y prendemos la luz, sabemos que se va a encender, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cómo tú estás tan seguro que eso va a funcionar de esa forma teniendo un sistema de energía tan malo? Pero tú sabes que va a prender. Y tú te levantes y prendes el switch y sabes que vas a prender. Así es la analogía que yo hago. O sea, confiamos en la luz, que usted sabe el problema que tenemos, pero no podemos confiar en la palabra que Dios dio. O sea, si Dios dijo que mi casa y yo serviremos a Jehová, que no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Si Dios dijo que por sus llagas hemos sido sanados. Si Dios dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin.
¿Por qué entonces tenemos que dudar? Ya no le pidamos ya yo no le pido confirmación a Dios de lo que Él dijo o de lo que dice su palabra. Ya yo le pido confirmación al hombre, porque yo necesito saber si es verdad que lo que Él dice es cierto. No dudo de Dios, dudo del hombre. Jesús en mi vida, yo te puedo decir que luego de todo este proceso lo he aprendido a ver más como un padre. Sí es Dios, porque sí es Dios, pero es un Dios que es paternal. Es un Dios que me abrazó en medio de todo el proceso. Es un Dios donde yo te puedo decir, ¿verdad? Lo cuento hoy con mucha fluidez y con tal vez que usted dice, no, pero se escucha fácil. Pero llegó el momento donde yo literalmente me ñangotaba en mi cama, en mi casa, y yo lloraba. Y yo pude ver y pude sentir a Dios, y lo siento hoy todavía. Cada vez que estoy un poco triste, ansioso o depresivo, yo puedo ver la mano de Dios obrar en mí. Para mí Dios hoy día es más que Dios, es mi papá, es mi mano amiga, es a quien de verdad camina conmigo. Yo sé que Él está aquí, Él está ahí contigo, pero también Él está aquí conmigo. Y tengo un texto favorito que no sé si recuerdan al principio que les dije que si mi sufrimiento acerca a otros a Dios, yo no habré sufrido en vano. Y es el Salmo 119, 71, que el salmista dice, mi sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Ese es y será mi texto favorito, porque la realidad es que si lo que tú estás pasando, sea cáncer, sea SIDA, sea alguna enfermedad, diabetes crónica, sea lo que tú estés pasando, una muerte, un duelo, lo que sea que tú estés pasando, si lo que tú estás pasando te acerca a Dios o te está acercando a Dios, jamás y nunca será un desperdicio, eso es ganancia. Por eso es que si mi sufrimiento acerca a otros a Dios, yo no habré sufrido en vano. Y si algo yo he sido agradecido en este último tiempo, es para que Dios es con Dios, perdón, de que Dios me haya escogido a mí, que haya sido yo la persona que pasó todo este proceso. No fue un familiar, fui yo. Fui escogido para sufrir y he visto cómo la mano de Dios, estoy aquí precisamente en tu canal, creyendo y sabiendo y conociendo que fue Dios el que lo hizo a través de mí y que por Él estoy aquí. Así que si mi sufrimiento acerca a cualquiera que nos esté viendo a Dios, yo no habré sufrido en vano. Y para mí, ¿sabes qué? Una sola persona que sea impactada con este testimonio ya es ganancia.